AN Verde y su Centro de Investigación de Extractos Vegetales han desarrollado un biofungicida natural llamado AN-Fun, el cual es tanto preventivo como curativo y es formulado a base de compuestos de extractos de plantas del desierto como Calimeris indica. Puede incluirse dentro de programas de rotación con el producto AN-Sil, el cual es netamente preventivo. El ciclo de vida tan corto de Peronospora esparsa lo convierte en un patógeno muy agresivo. Por lo tanto, para su control se recomienda el uso de herramientas principalmente preventivas como el ADN-CLI, que es un biofungicida 100% natural altamente efectivo desarrollado por AN Verde. Desde Flowers of Colombia, promovemos nuestra floricultura en el mundo y abrimos nuevos mercados. Ofrecemos información estratégica para tomar decisiones. Articulamos la innovación del sector para la competitividad. Acompañamos la implementación de buenas prácticas a nivel ambiental, económico y social. Azocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras, porque representamos y defendemos los intereses legítimos de la floricultura colombiana. Good afternoon, everybody, to this English session of CIFLOR 2020. Muchas bienvenidas a todos a esta nueva sesión de CIFLOR 2020. Hoy vamos a tener tres muy interesantes presentaciones magistrales de dos investigadores, uno canadiense y el otro de los Estados Unidos. Estas presentaciones están patrocinadas por el American Flower Endowment. Primero vamos a tener a Miss Rose Bowdenhouse. Ella es una científica de investigación para el control biológico del Centro Vineland para la Investigación y el Desarrollo. Ella es responsable de la implementación y desarrollo de tecnología de biocontrol para la gestión de plagas, manejando prácticas sostenibles para la floricultura. Sus proyectos actuales abordan todo el espectro de programas de gestión de plagas, desde resistencia a factores ambientales y estrategias de control biológico, y cómo integrar estas estrategias en el sistema de producción. Por otro lado, tenemos al señor J.C. Kong. Él es profesor y especialista entomológico en la Universidad Clemson de la Universidad del Sur de Carolina. JC ha trabajado en control biológico desde hace 20 años y su objetivo es traerle a la industria los mejores programas de gestión de plagas, incluida la floricultura. Bueno, entonces estas tres presentaciones van a ser una tras la otra.
Luego nuestros espectadores van a poder responder todas las preguntas que le haga la audiencia, las pueden hacer en español. En el chat las pueden hacer en español, yo las traduciré al inglés para poder tener una discusión con estos dos investigadores tan interesantes que van a compartir su conocimiento hoy con nosotros. La primera presentación, los retos de controlar el TRIPS. Esta presentación va a ser a cargo de Miss Rose. Los TRIPS son la plaga número 1 de la floricultura a nivel mundial. Son la plaga más común, la plaga que trae mayores pérdidas y es la más difícil de controlar. Esta presentación va a explicar por qué los TRIPS son un reto tan difícil y cómo se puede utilizar este conocimiento para diseñar un programa de gestión de plagas que funcione adecuadamente. Después vamos a tener a JC hablándonos de la eficacia y los riesgos de los insecticidas en contra del TRIPS. El insecticida es la herramienta principal para controlar el TRIPS en la floricultura en Colombia y en los Estados Unidos. Su presentación va a hablar de la eficacia de los insecticidas registrados en los Estados Unidos, algunos de los cuales son comparables o similares a los que están registrados en Colombia, y los enfoques para usarlos con mayor eficacia. Esta presentación también va a discutir los riesgos de la resistencia al insecticida y las estrategias para mitigar ese riesgo. Y para cerrar, de nuevo, la señora Rose nos va a hablar de la oportunidad del uso del control biológico. Es posible manejar el TRIPS utilizando el control biológico como el componente principal para su programa de gestión de plagas. Los floricultores floricultores canadienses han desarrollado las mejores estrategias de biocontrol para el TRIPS. ¿Será que estas estrategias se pueden utilizar en Colombia? Esa es la pregunta. La presentación va a discutir las similitudes y diferencias entre los sectores de la floricultura en ambos países, las herramientas disponibles y cómo tomar los primeros pasos hacia un programa IPM, programa de gestión de plagas, basado en el biocontrol. 3 presentaciones muy interesantes, muy necesitadas en Colombia, y espero que todo el conocimiento que van a compartir con nosotros se va a implementar en los cultivos de flores en Colombia. Rose y JC, muy bienvenidos y mucha suerte con sus presentaciones. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Okay. Is it working? There we go. Perfect. So, if it's working well, first, of course, bueno, si está funcionando bien, lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Es una gran oportunidad poder hablar con floricultores de distintos países y aprender unos de otros, de lo que estamos haciendo igual y de pronto lo que estamos haciendo diferente. Ambos, JC y yo, hemos tenido la oportunidad de visitar cultivos en Colombia y fue una gran experiencia, ¿verdad? Fue interesante aprender de sus retos y sus triunfos y estimuló muchas discusiones e ideas para investigación entre nosotros. También estamos muy agradecidos con el American Floral Endowment y todos los que apoyaron a la campaña contra el TRIPS. Ambos, JC y yo, tenemos programas patrocinados por el AFE y van a ver los resultados en las presentaciones de hoy. Entonces, hoy voy a comenzar con la presentación sobre los retos de controlar el TRIPS. Luego JC va a hablar sobre cómo manejar el TRIPS con pesticidas y luego concluiré presentando las oportunidades que ofrecen, también los retos, honestamente, del uso del biocontrol para el TRIPS.
Como ya dijimos, el TRIPS es la plaga número 1 a nivel mundial para las flores en invernadero. ¿Pero esto qué significa? En la encuesta más reciente de floricultores en Canadá, les preguntamos sobre cuál era la plaga más problemática. Sus respuestas apuntaban claramente hacia el TRIPS. Por lejos, la plaga que más produce pérdidas es el TRIPS, como ven aquí en esta diapositiva. En promedio, los floricultores reportaron pérdidas entre el 5 y 10% de sus cultivos. Después del TRIPS, vemos aquí otras enfermedades, como los ácaros manchados, etc. Pero la plaga más común era el TRIPS. Fue bueno ver que 2/3 partes de los floricultores estaban contentos con sus programas de gestión de plagas, que, como hemos oído en Ontario, está basado en el biocontrol, y la tercera parte indicó que no estaban contentos con sus programas. Esto probablemente se deba a que el TRIPS también es la plaga más difícil de controlar. Una tercera parte de los floricultores dijeron que esto se debía a que los pesticidas que hay en Canadá no funcionan debido a la resistencia. Otros dijeron que los pesticidas que les gustaría usar no están disponibles en Canadá. Entonces, en Canadá se usa el biocontrol, pero no todos han encontrado un programa efectivo y de bajo costo. Si este no fuera un evento virtual, en este momento les preguntaría a la audiencia si su experiencia en Colombia es similar a la de los floricultores de Ontario. Infortunadamente no puedo ver sus caras, si están de acuerdo o no, pero de lo que entiendo, los floricultores tienen los mismos retos en todo el mundo. El TRIPS causa distintos problemas. Primero, causan daños alimentándose de las hojas, y el daño es muy visible en cuanto a manchas y deformidades del crecimiento, y claro, es obviamente inaceptable cuando te estás vendiendo flores por su belleza. La manera en que el TRIPS daña las plantas es que penetran las células y se alimentan de las células individuales de la planta, las penetran con sus estiletes, luego maceran el tejido, secretan saliva para digerir la planta y luego extraen ese contenido de la célula. Esto lleva a grandes bolsillos de destrucción de células destruidas, y también se daña la pared celular. Y luego, para hacer las cosas peor, lo que hacen es que excretan un líquido verde, que son los pequeños puntitos oscuros que vemos en esta mancha plateada. También los TRIPS son vectores de distintos tipos de tospovirus. El más común es el virus de la marchitez del tomate y la mancha necrótica del Impatiens. Y un tospovirus puede llegar a la pérdida total del cultivo. Estas son las señales más comunes del tospovirus, que se oscurece el tallo y estas manchas. Y el virus de la marchitez manchada también causa estos anillos tan distintivos. Finalmente, como probablemente ustedes ya saben, el TRIPS son un problema grave en las fronteras. Si te encuentran TRIPS de tu cargamento en la frontera, pueden rechazar todo el cargamento o te exigen un tratamiento profundo y costoso. En las próximas 2 diapositivas quiero discutir por qué el TRIPS es tan difícil de controlar. Porque conocer la biología del TRIPS y su comportamiento puede que les ayude a mejorar a diseñar la mejor estrategia para combatirlos. Primero que todo, los TRIPS son un insecto ticmotáctico, lo que significa que les gustan las grietas y las ranuras porque les gusta vivir apretaditos. Esto hace que sean difíciles de controlar porque se pueden esconder en muchos lugares donde el pesticida puede que no llegue. Adicionalmente, los huevos del TRIPS se empotran en el tejido de la planta
Y las pupas también se pueden esconder en el estrato o en otros lugares alejados de la pulverización. En este caso, JC va a hablar de esto en su presentación. Número 2, si tú no haces nada, la población de trips puede crecer rapidísimamente. Una hembra puede poner más de 7 huevos al día y como vive más de un mes, puede producir hasta 200 crías en su vida. Los trips también se desarrollan rápidamente y están listos para reproducirse entre 9 y 13 días entre temperaturas de pareciera que puede comer cualquier cosa. Su rango de huéspedes abarca 500 especies de plantas en 60 familias. Casi cualquier planta puede ser una fuente de alimento o un refugio para el trips. Entonces pensemos en las hierbas en el invernadero. El trips puede cambiar de planta anfitrión fácilmente y además se pueden adaptar rápidamente a las condiciones. Pueden lidiar fácilmente con las defensas de las plantas, desintoxicando los compuestos defensivos de las plantas. Infortunadamente, también esto significa que pueden manejar un amplio rango de clases de insecticidas. Hay por lo menos 175 casos documentados de resistencia al insecticida alrededor del mundo que involucran por lo menos a 8 grupos de modo de acción. Eso es increíble. Solo hay 2 tipos de ácaros que les ganan en esta categoría. Finalmente, genéticamente, los trips no dejan mucho al azar. Como pueden ver aquí, si esta hembra no se aparea, va a producir solo machos y los machos que provienen de los huevos no fertilizados solo tienen una serie completa de cromosomas, no una doble. Entonces, imaginémonos que la barra roja es la resistencia al pesticida. Esta se le pasa directamente, los machos la pasan directamente, bajo selección directa, la pasan directamente a su descendencia. Las hembras tienen 2 series de cromosomas y cuando no se aparean, también se reproducen, pero solo generan machos. Y en estos casos, una hembra puede vivir lo suficiente para aparearse con sus propios crías. Entonces, una sola hembra puede desencadenar toda una población nueva. Bueno, eso es en cuanto a la genética. El trips no hubiera podido volverse tan fuerte sin ayuda de nosotros los humanos. Se originó en el noroccidente de los Estados Unidos y es posible que el uso intensivo de insecticidas en los 70s y 80s llevó a muchas variedades de trips resistentes a los insecticidas que luego llegaron al resto del mundo, a los otros continentes. Por sí mismos, el trips puede volar distancias cortas, pero también los pueden llevar corrientes de viento a distancias más largas. Pero el trips se propaga ayer y hoy a través de esquejes, frutas y plantas en matera y su distribución global. En Ontario, en donde yo vivo, el trips era la causa primordial que llevaba a los floricultores a pasarse a estrategias de biocontrol. En los últimos 15 años, la industria floricultura pasó de una estrategia basada en el insecticida a una estrategia basada en el biocontrol. Una de las razones es que Canadá no tiene muchos pesticidas registrados comparado a otros países. Si combinamos esto con el rápido desarrollo de la resistencia, ya van a empezar a entender por qué. Cuando el trips desarrolló la resistencia a la espinosa, a los canadienses quedaron casi sin ningún pesticida registrado para combatirlo y lo que antes se convirtió en un obstáculo para el biocontrol porque los floricultores están acostumbrados a pulverizar, entonces esto se convirtió en el impulsor de la adopción del biocontrol porque los floricultores se vieron enfrentados a tener que hacer el biocontrol que funcionara. Yo como investigadora empleada los últimos años ha sido gracias al trips.
He conocido muchos colegas alrededor del mundo que también han hecho mucha investigación en TRIPS y nos ha ido bien. En Ontario, como les dije, estamos hoy en día manejando el TRIPS casi en su entería biológicamente. Los floricultores gastan el 70% de su presupuesto en el control de TRIPS. Y esto impulsa la necesidad del biocontrol de otras plagas La floricultura en Ontario vio un cambio de paradigma radical y comparado al control con base en insecticidas que es reactivo, el control biológico se utiliza de manera preventiva y los efectos son menos obvios en el corto plazo. Esto significa que tenemos que tratar de predecir los brotes y establecer los agentes de biocontrol incluso antes de ver la plaga o antes de que la plaga llegue a un número umbral que en la floricultura es casi cero o muy cerca al cero. Esa es la definición oficial de un programa de gestión de plagas, pero en mi opinión los programas de gestión de plagas con base en biocontrol necesitan mucho más. Hay que también entender por qué hay brotes de plagas. Si no, siempre vamos a estar enfrentados a un problema que hace rebrotes y rebrotes. Este cambio de paradigma nos llevó a cambiar de las intervenciones reactivas al rediseño completo del ecosistema de producción para abordar las debilidades subyacentes que le han permitido a los TRIPS llegar al estatus de plaga. Esto también se llama una estrategia sistémica, porque arreglar una situación que tiene fallas inherentes toma mucho esfuerzo y también dinero. Entonces es mejor ir a la causa subyacente. Entonces, esta es mi interpretación de una estrategia sistémica y tiene 3 pilares para llegar a un control de plagas efectivo. En la base de todos los programas de gestión de plagas está la planta correcta, que idealmente es resistente o no susceptible a plagas, que no se estresa, ni tampoco la sobrealimenta con nutrientes. Estas plantas deberían ser cultivadas en un entorno libre de plagas, en la medida de lo posible. Entonces, cuando ya tienes un fundamento sólido, va a ser más fácil manejar las plagas que quedan con biocontrol o pesticidas. Entonces, bueno, felicitaciones a Canadá, pero ¿qué pasa con el control del TRIPS en el resto del mundo? Aunque otros países tengan más opciones de pesticidas, los problemas siguen siendo los mismos. A nivel mundial, la gestión de la resistencia es esencial para poder mantener las opciones químicas abiertas y esto se agrava porque cada vez hay menos pesticidas nuevos en el mercado. Entonces, la estrategia sistemática hace énfasis en herramientas no químicas, no pesticidas, para que cuando las necesites todavía vas a necesitar pesticidas que funcionan. Con eso, le paso la palabra a JC para que les hable más sobre cómo manejar el TRIPS con pesticidas. Thanks, Rose. Let me put out my presentation. And I'm glad that Rose actually go before me to give this keynote. Estoy muy contento de que Rose habló primero que yo porque ella ya habló de algunos de los retos de controlar el TRIPS y esos retos, yo voy a reiterar, no son únicos al Canadá, también aplican a los Estados Unidos, a Colombia, Kenia, cualquier país, porque el TRIPS es una plaga global y todos estamos viendo los problemas muy parecidos. En mi exposición, lo que quiero hacer es hablar
de los insecticidas, enfocarme en ellos porque esta es una gran herramienta para controlar el TRIPS en los Estados Unidos, en Colombia y en otras partes del mundo. Entonces es muy importante para nosotros entender cuáles son los insecticidas, cómo funcionan y asegurarnos de que puedan seguir funcionando, manejando los temas de la resistencia adecuadamente. Como Rose mencionó, ella y yo tuvimos la oportunidad de visitar Colombia en los últimos años. Mi viaje fue de hecho en 2018 y fui al área de Río Negro. Fue una gran visita, fue una visita que me permitió ver muchas cosas. Y cuando miro atrás, no me di cuenta de todas las cosas que podríamos hacer en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los costos de producción son mucho más altos que en otras partes del mundo. Por ejemplo, no hay manera de encontrar a alguien que utilice esta como tipo aspiradora que aspire los TRIPS de las flores o que mire cada uno de los ramos para ver si hay TRIPS antes de que fueran puestos en los contenedores. Entonces, todo lo que se hace en Colombia no es exactamente aplicable en los Estados Unidos, pero sí utilizamos los mismos insecticidas. Y también es que tenemos muchos disponibles. Como Rose mencionó, en Canadá, donde predomina el biocontrol, esto se debe en su mayoría porque no hay muchas opciones de pesticidas registrados. Durante nuestra visita, una cosa que me di cuenta es que por lo menos en el sur de Carolina, donde yo estoy, nuestros sistemas de producción son similares a los de Colombia, a pesar de todas estas diferencias sobre cómo manejamos el TRIPS a nivel granular con mucha fuerza laboral, pero de todos modos tenemos los mismos retos. Por ejemplo, en Canadá, el sistema de producción es bastante abierto, entonces el TRIPS no tiene problemas entrando y saliendo en cualquier momento. En los Estados Unidos, si es una finca pequeña, muchas veces son un par de invernaderos pequeños en donde los lados están abiertos, entonces el TRIPS puede entrar fácilmente. Y de hecho, como son tan pequeños, los puede traer el viento. Hemos tenido muchos problemas del TRIPS llegando de afuera, pero también se desarrollan desde el interior. Pero la mayoría del TRIPS viene de afuera. Incluso en los sistemas de producción grandes, como en el norte de Carolina, es parecido porque muchas veces también estos tienen la habilidad de ventilar, de abrir las ventanas de ventilación. Y apenas abres tus ventanas, claro, lo que termina pasando es que entra el TRIPS. Pueden llegar volando y tienes que empezar a controlarlos. Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos en Carolina del Sur, en el sur de Estados Unidos en general y de pronto también en Colombia también, es cómo prevenimos la entrada de los TRIPS al invernadero. Entonces, con mallas, con paredes, es una manera, pero la mayoría de nuestras estrategias son muy reactivas, como dijo Rose. Apenas tenemos TRIPS, ahí es cuando hacemos algo, y la mayoría de las veces acudimos a los insecticidas. Entonces, lo que voy a hacer hoy tiene que ver con hablar de la experiencia que nosotros hemos tenido con el insecticida y su efectividad para el control del TRIPS occidental de la flor. Estas investigaciones no solo se llevan a cabo en Sur Carolina por mi persona, sino por mis colegas en otras partes de los Estados Unidos. Muchos de estos pilotos han sido apoyados por universidades y también por otras empresas que le pagan a investigadores como yo, nos pagan nuestros salarios para hacer estos pilotos, pero también obtenemos apoyo del sector privado para producir insecticidas. Muchas veces lo que yo hago es que me mandan un insecticida y yo miro a ver si es efectivo o no, y luego le comparto a las partes interesadas los resultados. Ustedes dirán, pero es que a usted le pagan las empresas.
Entonces, claro, va a decir que es efectivo. No, no es cierto. Porque yo tengo libertad académica y el respaldo de la universidad para decir que si algo no funciona, no funciona. La empresa no me puede hacer echar de la universidad. También tenemos el apoyo de la AFE, American Flower Endowment, para estos pilotos, y otro gran apoyo que recibimos para estos pilotos viene del IR4 Environmental Horticulture Program. El IR4 es una organización cuasi gubernamental cuyo objetivo es tratar de tomar los ingredientes activos que ya están registrados en otro producto. Por ejemplo, ya está registrado para el uso en tabaco, o ya está registrado para el uso en algodón y maíz, y tratar de utilizar esos en las plantas ornamentales para ver si funciona o no. Luego podemos utilizar esos datos para pedir el registro de este insecticida. Entonces, IR4 contribuye de otra gran manera, y es que junta toda la información de todos estos investigadores de distintas partes del país y la pone en su página web. Y estos datos, de hecho, están disponibles al público en general. Hoy ustedes podrán entrar a la página web de IR4 y encontrar información y ver qué tipo de eficacia han encontrado. Por ejemplo, pueden entrar a la página web. Hay una pestaña que se llama Las necesidades de los floricultores, y hacen clic ahí y ahí hay muchos resúmenes de eficacia sobre insecticidas, fungicidas y distintos productos. Este año, de hecho, resumieron los datos de la eficacia sobre el trips occidental de la flor, y pueden entonces, como les dije, ir a la página web y descargar todos estos documentos. Este documento tiene 200 páginas en donde hay mucha información. Tiene todos los datos de distintos investigadores y pueden analizarla y ver qué producto les está funcionando contra qué tipo de trips, en qué situaciones. Es un documento muy útil, entonces espero que lo puedan descargar. Recuerden, vean en la página web de IR4 para descargarlo. Bueno, antes de entrar a hablar de la eficacia del insecticida, les quiero contar un poco cómo hacemos estos experimentos. Por lo general, lo que hacemos es que cultivamos la planta, la sembramos, la cultivamos, y de pronto llega el trips y hacemos un conteo antes de aplicar el producto. Luego hacemos la primera aplicación, la podemos hacer una pulverización o también empapamos, básicamente echándole líquido a la matera. Luego tomamos otro conteo semanalmente de 6 a 8 semanas. Es la pulverización, son 2 aplicaciones de 7 o 14 días aparte, y si es con empape, hacemos solo una aplicación. Tomamos muestras. Después de tomar muestras, tenemos que contar el trips. Hay 2 maneras en que contamos el trips. La primera manera es el método de extracción por alcohol. Tomamos la flor, la metemos en una solución con alcohol, la mezclamos, la batimos y contamos cuántos trips quedan en el alcohol. Otro es el método de la bolsa café, y es ponemos la flor, la metemos en una bolsa de papel café, la cerramos, dejamos que la flor se seque. En una semana abrimos la bolsa, sacamos todo lo que queda y vemos cuántos trips muertos hay. Esos son los métodos tradicionales en que hacemos estos pilotos sobre eficacia. Hacemos entre 4 y 6 réplicas, hasta a veces 10, pero 4 o 6 es el rango general. Ahora quiero compartir con ustedes los datos que hemos obtenido en los Estados Unidos para ver
se aplica a Colombia. Y luego quiero que pensemos en cómo utilizar los insecticidas de manera efectiva y segura. Bueno, lo primero que quiero hablar es sobre los insecticidas sistémicos. Son los que se aplican a la raíz, como luego las plantas los absorben y las suben por el tallo a la hoja o la flor o en la fruta. Pero lo que vemos es que muchas veces se utiliza un insecticida sistémico que lo pones en el suelo, la mayoría del ingrediente activo, la mayoría del insecticida que entra en la planta termina en las hojas, muy poco termina en la flor y muy poco termina en la fruta. Eso tiene muchas implicaciones sobre la eficacia del insecticida. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el insecticida sistémico también se puede pulverizar, como el insecticida tradicional, lo puedes pulverizar sobre la hoja. Cuando cae sobre la hoja, la mayoría, lo que pasa es que son absorbidos por la hoja y luego son transferidos hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, si los pulverizas en las hojas, su efecto es muy local, no llega a toda la planta como si lo empapas. Y solo sube hojas, la mayoría solo sube hacia arriba. Muy poco, de hecho, baja a las hojas de abajo. Esta es la lista de los insecticidas sistémicos que están registrados en Colombia. Esta lista me la mandó Andrés de Ceniflores, entonces gracias Andrés y Anderson. Estos son los insecticidas registrados en Colombia y los que puse en azul son los que son sistémicos, los que están en negro son translaminares o no sistémicos, o por contacto, por ejemplo. Entonces, la mayoría, lo que vemos, están en el grupo 4A. El 4A es el más común de la industria. Pero miremos, de todos estos químicos, la mayoría de estos químicos o combinación de químicos, la mayoría son 4A. Y eso a mí me apunta a un problema serio más adelante porque estamos apoyándonos demasiado en 4A y si lo usamos demasiado, lo que va a haber es muchos problemas de resistencia a futuro. Entonces, por el lado de los insecticidas sistémicos, las opciones son muy limitadas y veo que la mayoría son de un solo grupo. Lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en la resistencia, porque el TRIPS son famosos por su habilidad de desarrollar resistencia en los insecticidas. No les toma mucho tiempo desarrollarla. Y tenemos muchos ejemplos, muchos casos reportados. Entonces, hay varias maneras en que puedes retrasar el desarrollo de resistencia. Una de ellas es manejar un programa de gestión de plagas y rotarlos y solo utilizar el insecticida cuando es necesario, pero también tener estrategias de distintas, por ejemplo, biológicas, culturales u otros químicos, para no apoyarse demasiado en un insecticida que va a generar una variedad de TRIPS que ya no se puede controlar, que ese es un problema muy serio. Otra manera de evitar el desarrollo de resistencia al insecticida es, como dije, rotar los insecticidas entre distintos modos de acción. A lo que me refiero con distintos modos de acción es la manera en que el insecticida funciona. Hay muchos insecticidas y también hay muchos modos de acción, pero muchos de esos modos de acción son parecidos. Entonces, ¿cómo saber cuál usar? En los Estados Unidos, por lo menos, los insecticidas están etiquetados de manera que es muy fácil saberlo. Las etiquetas en los Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, para este insecticida, el número IRAC o el modo de acción está claramente en la etiqueta. Lo que hace el IRAC
o el Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas es que agrupan todos los insecticidas por su modo de acción y esos números de modo de acción están en las etiquetas. En este caso, vemos que el grupo de modo de acción es 9D. ¿Esto qué significa? 9 indica un modo de acción del insecticida. En este caso, 9 es un modulador de canal cordotontal TRPV. Bueno, yo soy científico y no lo puedo pronunciar bien. Entonces, una cosa que hace el IRAC es que obligar a todos a memorizarnos estos nombres largos y complejos es darle a cada uno un modo de acción, un número. En este caso, el modulador de canal TRPV es el 9. Y D indica la clase de químicos. En este caso son los piropenes. Cuando miramos el 9D, es fácil entender qué modo de acción. En Colombia y en otros países estos números no aparecen en las etiquetas, pero se puede encontrar esta información en la página web del IRAC y IRAC, Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas, y hay una tabla que lo que tienes que es encontrar tu ingrediente activo y ahí te dicen en qué modo de acción pertenece. Entonces el número IRAC es muy importante a la hora de rotar los insecticidas porque la manera más fácil de rotarlos es rotar entre distintos tipos de acción. O sea, entre distintos números IRAC. Por ejemplo, si la primera aplicación que haces es acidométrica, que es 4A, después la vas a querer, tu siguiente aplicación la vas a querer cambiar a un sulfoxlafor o un 4C, y la próxima vez lo cambias a otro número IRAC, que en este caso el abamectin o el 6. Luego del 6 puedes pasar al 4A, al acetamiprid y así en adelante. En estos casos, la población de trips no ha sido solo enfrentada por un solo insecticida, entonces nunca tienen la oportunidad de verdad desarrollar resistencia. Entonces, esa es una manera de evitar la resistencia al insecticida. Recuerden que al hacer la rotación hay que rotar de número, no de letra. El número es importante, la letra no es tan importante a la hora de la rotación. Es un poco confuso, yo sé, pero este es un ejemplo de cosas que no quieres hacer. El acetamiprid es 4A. Si lo rotas con el sulfoxaflor 4C, esa no es una buena rotación porque es el 4A y el 4C tienen el mismo número. Cuando tienen el mismo número 4, que significa que tienen el mismo modo de acción, y eso no es un programa de rotación. No importa la letra, si es A, B, C, D, no importa. Lo que hay que hacer es rotar un número por otro, no las letras. Espero estar siendo claro en cuanto a cómo rotar los insecticidas, pero quiero hacer énfasis en la importancia de rotar los insecticidas porque nosotros sabemos que el TRIPS desarrolla rápidamente la resistencia y una manera de asegurar que su operación se mantenga rentable y controlando el TRIPS es rotar el insecticida. Volvamos al insecticida sistémico. Digamos que hay muchos insecticidas sistémicos. Muchos de estos químicos los puedes echar en la raíz y estos suben a la hoja, la flor, la fruta, no tanto a las flores como dijimos, y esto es algo que solo descubrimos en los últimos años. Bueno, esta es la eficacia de los insecticidas sistémicos. Estos datos yo los traje del resumen del IR4. En los Estados Unidos tenemos distintas formulaciones que las que hay en Colombia y en otras partes del mundo. Entonces, a mano derecha de la tabla, lo que yo puse fue la concentración del producto
que nosotros probamos para que ustedes comparen con la que hay en su país. Una manera... Bueno, pero primero recuerden que algunos de estos productos en la lista están en verde. Esto es porque estos son los productos que tenemos en los Estados Unidos, pero no están disponibles en Colombia. Entonces tienen que asegurarse de que esté disponible en Colombia. Cuando miramos los insecticidas sistémicos, lo que nos estamos dando cuenta es que la mayoría tienen una eficacia promedio pobre. Por ejemplo, el ciatraniprole es bastante efectivo, pero los otros no tanto. Y esto es algo que yo veo en mis experimentos también. Si vemos la columna de la eficacia, entre paréntesis, un rango de pobre a excelente. De P a E, pobre, excelente, el rango. Estos son los resultados de datos de distintos estudios agregados, y lo que esto demuestra es que cada estudio dice una cosa distinta. Los datos son muy variables, pero cuando hacemos un promedio, lo que vemos es que los insecticidas sistémicos, cuando los aplicas a nivel granular o con empape, no son eficaces. Eso es lo que vemos en muchos de los estudios, estos estudios que hemos hecho con 2 insecticidas. Lo que vemos es que si lo aplicas como empape o como pulverizada y ves el daño sobre la hoja, ves la reducción de que el trips ya no se alimenta tanto en la hoja. Sí, porque cuando empapas las raíces, lo que llega del ingrediente activo, como dije, la mayoría es a la hoja, y entonces el trips se alimenta de esas hojas y muere. Pero como dije, el ingrediente activo, poco de este llega a la flor. Entonces, si vemos los daños en la flor, ahí sí no vemos ningún tipo de diferencia. Cuando utilizas el sistémico con empape, no es eficaz para proteger la flor. Y esto no es bueno porque nosotros estamos tratando de ver de flores. Entonces, al pensar en el insecticida sistémico y cómo aplica a Colombia, les puedo decir que si están tratando de utilizar un insecticida sistémico, aplíquenlo al suelo para tratar de controlar el trips en la flor. No va a ser efectivo, pero si están tratando de hacerlo temprano en el ciclo de producción, en donde todavía no hay flor y solo están tratando de proteger las hojas, entonces sí lo pueden usar. El insecticida sistémico tiene un rol que cumplir ahí, pero ese rol tendría que ser temprano en el ciclo de producción. Los otros insecticidas translaminares o por contacto, pues están en esta lista que hay en Colombia con cierta eficacia para el trips. Solo escogí los que yo conozco que son eficaces para el trips. Como ven, hay más productos. Algunos de estos no están en los Estados Unidos, algunos sí. La mayoría sí tenemos en los Estados Unidos. Y el rango de puede ser químicos, el pripixofen o a los más nuevos. Por ejemplo, el frutonil, que no utilizamos en los Estados Unidos, en Colombia sí está. Aquí hay otros que son los más nuevos, con número AIRAC 21A, 23, 29. El UN significa que no estamos claros o sea, no clasificado, no sabemos cómo funciona o sí funciona. En Colombia ustedes también utilizan mucho fosfato para controlar el trips, particularmente antes de los envíos. En los Estados Unidos no lo utilizamos, entonces no tengo datos en cuanto a su eficacia. Los fosfatos los utilizamos para plagas por ejemplo, en maíz en inventario. Bueno, esta es la tabla de eficacia de estos insecticidas. Recuerden, por ejemplo, que los del grupo 4A, como el bifenthrin
acetamiprid, dinotefurán, también se pueden pulverizar. Lo que estamos viendo es que cuando se utiliza un insecticida por contacto o translaminar o sistémico, cuando lo tratas de pulverizar, tienes una mucho mejor eficacia para controlar el trips sobre las flores. Eso es porque el insecticida entra en contacto directo con el trips y los mata. Y si tienes trips que se están ocultando en las flores, ahí probablemente vas a querer usar insecticida translaminar o sistémico. Por ejemplo, los del grupo 4A. Estos tienen una eficacia promedio buena. Por lo general, la eficacia incrementa. Por ejemplo, del bifentrin incrementa si lo utilizamos con el clothianidin. Lo que vemos es que los productos más nuevos están logrando una mejor eficacia contra el trips. Por ejemplo, el profanopir, que no está disponible en Colombia. Yo lo he utilizado en invernaderos en los Estados Unidos. Este tiene una bastante buena eficacia contra el trips. Por ejemplo, el novarilor o el 15, el novalurón, tienen buena eficacia, pero solo es eficaz contra los trips inmaduros. Eso es algo que necesitan saber. Otro producto, Cosenpyrac, lo hemos utilizado en algunos pilotos que muestra buena eficacia para controlar el trips. Algunos de los productos más nuevos como ciantraniloprole o el flonicamid del 29, muchos de estos muestran eficacia de buena a excelente, pero también hay unos con pobre eficacia. Yo sé que les he dado mucha información en estas tablas, entonces si están interesados en obtener una copia de esta presentación, por favor, siéntanse libres de mandarme un correo electrónico. Van a encontrar mi correo en línea, muy fácil. Mándenme un correo, díganme qué quieren y yo les puedo proveer el material. Por cierto, muchos de estos insecticidas, cuando los pulverizas, la eficacia es mucho mejor que cuando utilizas el empape. El uso de insecticidas pulverizado básicamente se ha vuelto la principal manera que protegemos nuestras flores, pero hay problemas en ello, porque hay tres problemas. El primer problema es que la mayoría de este insecticida no tiene una longevidad, o sea, se descompone rápidamente. Si tienes uno con eficacia de 1 o 2 semanas, pues muy bien, pero la mayoría, la eficacia es solo de 1 semana. El segundo problema es que solo protegen las flores con las cuales entra en contacto. Entonces, si tienes una flor que no se ha abierto, cuando pulverices, solo protege la parte de afuera de la flor. Cuando la flor se abre, la parte interior, los pétalos internos no están protegidos porque el insecticida por contacto no entró en contacto. ¿Qué hace el trips? Pues el trips llega a atacar esos pétalos. Entonces, eso es un problema. Entonces, no importa si estamos en Colombia o en los Estados Unidos, en Canadá, si estás utilizando un insecticida por contacto para controlar el trips, lo que pasa es que terminas haciendo muchas aplicaciones. De hecho, hay gente que lo aplica semanalmente o día de por medio. Y cuando lo usas tanto, ¿qué pasa? Va a haber resistencia. Y la mayoría de insecticidas por contacto tienen buena eficacia, pero no tienen eficacia excelente. Entonces la gente nos sigue reportando que sí, pues no funciona bien. Y si no les funcionan, pues siguen aplicando. Y entonces es un ciclo negativo al que entramos y terminamos teniendo más problemas en el futuro. Entonces lo que se necesita es algo diferente. Necesitamos desesperadamente algo diferente para controlar el tema del trips. Porque apoyarnos en el insecticida no es una manera sostenible. Eventualmente van a ser resistentes a todos nuestros insecticidas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a una manera de controlar el trips nueva, especialmente una manera que puede tener un
residual a largo plazo. O sea que no importa cuándo llega el TRIPS llega y muere. Y esta es la experiencia en Canadá que nos dice que el biocontrol puede hacer esto, porque lo que tienes es un ejército permanente en tu invernadero protegiendo a tus flores. Hay otras maneras en que lo podemos usar, ¿sí? Por ejemplo, la AFE está apoyando ahora mucha investigación en TRIPS, tratando de ver cómo manejar el TRIPS sin insecticidas. Los investigadores están buscando otros tipos de plantas de jardín, otros tipos de esquejes, y yo estoy mirando la aplicación de silicia y calcio. Bruce Packard y su colega están utilizando luz ultravioleta, otros biopesticidas y el manejo de nutrientes. Estamos todos tratando de encontrar una mejor manera que no sea el insecticida. Y ahí es donde estamos en este momento. Esa fue mi presentación para hoy y estoy contento de que ahora Rose les va a volver a hablar sobre el control biológico, porque me parece que es la manera más prometedora de lidiar con el TRIPS. Muchas gracias, eso fue muy... No. There we go. All right. So, yes, biological control. Now, some of Bueno, control biológico. How can we do this? Algunos de ustedes me dirán, ¿cómo podemos lograrlo? Pero como dijimos antes, sí es posible manejar el TRIPS con control biológico. Esta diapositiva es un resumen visual del programa de gestión de plagas que utilizamos en Canadá para los crisantemos, pero estos se pueden ajustar a otros y muestra las tácticas que llega desde sumergir los esquejes sin raíz, de eso voy a hablar en las próximas diapositivas, hasta el uso de ácaros predatorios desde el principio del ciclo. Luego, cuando las plantas están listas para el invernadero, utilizamos muchos agentes de biocontrol, utilizando, por ejemplo, depredadores en el suelo, algunos biopesticidas y aplicaciones semanales de nematoides y ácaros depredadores. Esto es cuando las plantas están juntitas unas a las otras. Cuando ya las espaciamos, soltamos los ácaros a través de estas bolsitas de liberación gradual, apoyado con más biopesticida y otros depredadores. Y siempre utilizamos trampas masivas con tarjetas o cinta pegajosa, y finalmente, si necesitas, puedes hacer una limpieza química, o los floricultores hacen una limpieza química que puede eliminar el TRIPS residual para asegurarse de que los envíos estén limpios. La mayoría de casos, estas limpiezas químicas no son necesarias, que es muy buena noticia. Entonces nosotros preguntamos cuáles son los productos de biocontrol disponibles en Colombia. Entonces yo quería saber si esta estrategia la pueden aplicar directamente en Colombia, pero no todos estos productos están disponibles en Colombia. Primero hablemos de los que sí están disponibles. Tenemos el Phytosalius persemilis, este predador, y el Neosalius californicus. Por otro lado está el Beauveria bassiana, que es un hongo que puede jugar un rol muy importante en el control de TRIPS, y también creo que tiene un producto mineral disponible.
Técnicamente ese no es un biopesticida, pero es muy útil para integrar al biocontrol, como veremos en las próximas diapositivas. Ustedes van a tener el mejor éxito en su programa de gestión de plagas si empiezan libres de plagas. Para los cultivos que empiezan con esquejes, como los crisantemos, esto podemos hacerlo sumergiendo los esquejes, y esto es la investigación que yo estaba haciendo apoyada con el AFE en los últimos años. Para sumergir el esqueje, sacas el esqueje de la bolsa en la que viene, las pones en estas cajas y las sumerges completamente en la solución. Si tienes unos esquejes muy pequeños, hay personas utilizan un filtro y le vierten el líquido encima para lograr la mejor cobertura sobre los esquejes. Los productos que hemos aplicado en nuestros pilotos son la Beauveria bassiana y también aceites y otros tipos de bioinsecticidas. Estos productos son muy compatibles con agentes de biocontrol y no dejan residuos. Luego de sumergir los esquejes, estos se siembran y se cultivan de la manera habitual. Nosotros hemos hecho muchas pruebas. Aquí les voy a mostrar un resumen de los resultados y incluyen invernaderos industriales y más pequeños. Aquí utilizamos un producto que se llama Botanigard y un aceite mineral que se llama Landscape Oil. Y era solo la solución para sumergir o con el uso de ácaros predatorios cada semana. La Amasea sorskii. Cuando solo se utiliza la solución, es la línea pareja y la línea entrecortada es con el uso de ácaros y muestra el comportamiento a lo largo de varias semanas. Como vemos en el tratamiento de control, si no haces nada, si no lo sumerges, no utilizas ácaros, pues el TRIPS sube rapidísimamente. Si utilizas solo el biocontrol, hubo alguna supresión de TRIPS, pero igual vimos un crecimiento rápido de TRIPS. En contraste, si utilizas ambas estrategias, y aquí vemos una línea amarilla encima de una roja, ambas soluciones redujeron el TRIPS significativamente, pero si no haces seguimiento con biocontrol, el número de TRIPS se te va a subir, porque no hay un efecto residual de haber sumergido los esquejes. Si haces biocontrol, después de sumergir los esquejes, los números de TRIPS se mantienen los más bajos. Entonces, la conclusión es que sumergir las esquejes le da la mayor limpieza de TRIPS a la planta y le da mayor amplitud o rango de movimiento a los biocontroles. Bueno, estos se pueden utilizar los hongos entomopatógenos se pueden utilizar de manera preventiva o curativa. Lo que hace es que el hongo empieza a crecer dentro del cuerpo del TRIPS y luego básicamente lo envenena desde adentro. Y no sé si el TRIPS pueda desarrollar mucha resistencia a este modo de acción. Entonces, puedes reemplazar varios insecticidas con sprays de Beauveria. Lo que de verdad hay que tener cuidado es que las esporas entren en contacto con el TRIPS. Entonces, buena pulverización es lo más importante. Se recomienda aplicar a volumen bajo para que sea un polvito muy fino para que llegue en la parte, cubre toda la hoja para
tener la mayor eficacia. También se puede hacer empañamiento en frío con el Bavaria, entonces si tienen acceso a ese equipo, porque el empañamiento en frío las esporas no se ven expuestas al calor, entonces no mueren tantas esporas del hongo por el calor. Sí, cuando usas el calor no es tan eficiente, pero los que generan este empañamiento en frío, la cobertura también es excelente. Finalmente, incluí esta hoja porque también hay una formulación granular para el substrato que funciona muy bien para las pupas del TRIPS. Bueno, esos son todos los productos disponibles comercialmente, pero entonces volvamos a la primera diapositiva. Hay muchos depredadores naturales que son iguales o parecidos a los agentes de biocontrol que tenemos en Canadá o en Estados Unidos. En Colombia tenemos el Oreos insidiosus. Me tocó buscarlo, sí. Este depredador come trips, crisopas y moscas sírfidas. Tenemos ácaros fitoseidos, lealapidos, muy parecidos a los agentes de biocontrol industrial. No sé si tenemos los escarabajos Rove o las mariquitas, pero definitivamente tenemos las crisopas, las moscas sírfidas y las mariquitas. Estas son depredadores que ocurren naturalmente en Colombia. La pregunta ahora es cómo llevarlos al invernadero para controlar el TRIPS. Aquí me ven en una foto a mi visita a Bogotá, en un invernadero ahí, y estoy buscando el Orius en la vegetación circundante al invernadero. En ese momento, ese invernadero controlaba todas las malas hierbas alrededor del invernadero para controlar el TRIPS, pero de hecho algunas de las pocas flores que encontré estaban llenas de TRIPS. Todos estos pequeños puntitos son TRIPS. Y fue muy desalentador. Pero sospecho que los químicos que aplicaron alrededor del invernadero para matar las hierbas acabaron con los agentes de biocontrol natural en el entorno. Entonces, hay cierto balance que hay que generar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Acabar con todo el hábitat del TRIPS o si quieres también promover el crecimiento de agentes de control natural? Yo no tengo la respuesta, pero si hay depredadores nativos, hay maneras fáciles de cultivarlos de manera masiva en tu finca. Aquí hay algunos ejemplos. Si quieren, les puedo mandar estos dos artículos, si les interesa. El Orius se puede cultivar en jarras con pedazos de planta y cajas de huevos como alimento. Los ácaros depredadores, ambos se pueden cultivar en estas cajas de plástico junto con ácaros que por lo general comen cartón y otros tipos de ácaros. Hay otros agentes de control natural, pero estos son dos que a mí me parecieron muy interesantes y como dije les puedo mandar los artículos. Por último, también se pueden atraer y mantener poblaciones de agentes de biocontrol. Por ejemplo, las plantas de control, podrían haber hablado de Margaret Skinner. Ella también visitó a Colombia y ella también es apoyada por el AFE y ha hecho mucho trabajo sobre estas plantas. Pero este tweet, este trino es de Ronald Valentín, un consultor de biocontrol que trabaja ahora para BioWorks. Y podemos ver todas las plantas banco que se vuelven plantas guardianes, plantas hábitat, lo que queramos llamarlas, en un gran invernadero norteamericano. Y estas plantas son colonizadas por distintos agentes de biocontrol. Por ejemplo, aquí vemos plantas que son un buen hábitat para el Decyphus. Las moradas son plantas ornamentales que atraen el Orius insidiosus.
y las blancas son Elysium, que atraen el Orius y el Cervix. Entonces, estas plantas se vuelven fábricas de producción de agentes de control biológico y cuando las movemos al invernadero, aquí vemos estas han sido puestas encima del cultivo, se vuelven fábricas de agentes de biocontrol y estos agentes de biocontrol van a trasladarse al cultivo y manejar la plaga. Hoy en día hay mucha investigación sobre qué tipo de plantas utilizar en las áreas aledañas al invernadero para atraer y cultivar estos depredadores naturales. Y esto es un campo de investigación que me interesa mucho. Vamos a ver qué dicen los resultados. Bueno, como vimos con la presentación de JC, todavía hay un rol importante por jugar para los pesticidas. Sin embargo, el uso del biocontrol también te va a permitir reducir el número de aplicaciones y también te va a permitir incluir biopesticidas en la rotación para evitar el desarrollo de la resistencia. Entonces, integrar el biocontrol a los pesticidas no es fácil. Cuando yo escuché la charla de JC, yo estaba pensando sí, pero, y lo que pasa es que si dejas de pulverizar hoy el pesticida, hay muchas otras maneras que el pesticida puede interferir con tu programa de biocontrol. Por ejemplo, muchos pesticidas dejan residuos en las hojas que pueden persistir durante mucho tiempo y afectar negativamente a los agentes de biocontrol. También, si has utilizado un pesticida de rango, un espectro amplio, también pudieras haber controlado plagas que no sabías que tenías o que antes no te estaban causando problema. Si dejas de pulverizar, puede que estas plagas secundarias hagan un brote. A pesar de esto, integrar el biocontrol al uso de pesticidas es posible. El uso adecuado de pesticidas puede reducir la población de pestes antes de aplicar los biocontroles o se puede hacer una limpieza antes de la venta o se puede hacer una pulverización en ciertas áreas del invernadero y no en todo. Ahora, lo que tienen que saber es qué insecticidas son compatibles con los agentes de biocontrol y para esto ayuda mucho las bases de datos de efectos secundarios que podemos encontrar en línea. Aquí puse ciertos pesticidas que están disponibles en Colombia y las pasé por la base de datos de COPPERT para ver cuáles son los efectos secundarios. El resultado fue esta tabla. Aquí vemos el agente de biocontrol que yo incluí, el Californicus, bueno, todos estos los tienen. Orius, creo que ocurre naturalmente. Y aquí tenemos varios pesticidas químicos. Y lo que nos da es una tabla con números y colores. A veces te da el efecto sobre una población entera o solo sobre adultos o solo sobre las pupas, pero también muy importantemente te da la persistencia, por cuánto dura el efecto. Entonces, antes de seguir, quiero hacer un paréntesis y es que una equivocación es solo revisar la compatibilidad de los insecticidas y los pesticidas, pero lo que la gente no se da cuenta es que algunos fungicidas y otros químicos pueden tener efectos devastadores sobre agentes de control biológico. Puede descarrilar inmediatamente tu programa de biocontrol. Entonces, hay que no solo revisar los insecticidas, sino todos los químicos que has utilizado. Sí, siempre revise también la compatibilidad de los fungicidas. Bueno, aquí hay un ejemplo de uno de los químicos que escogí aleatoriamente. Aquí vemos la compatibilidad con Aphid parasite, el ácaro depredador, que es un número 1, o sea que menos del 25% de los agentes de biocontrol murieron cuando fueron expuestos a este químico pulverizado. Esto es bastante bueno. Y no hubo un efecto residual, que es aún mejor. Pero también hay que tener cuidado porque no todos los
agentes de biocontrol han sido probados, entonces para algunos no hay datos. Entonces, un 1 por lo general se considera compatible, pero solo habla de la mortalidad y no hay información sobre efectos subletales, o sea, algo que no mata a los agentes de biocontrol sino que los enferma o los vuelve no activos, que pues obviamente no hace que sean eficientes. Eso es otra cosa que hay que tener en mente, pero no, por lo general un 1 es una muy buena señal. Aquí hay otro ejemplo con muchos 4. Un 4 significa que la mortalidad del agente de biocontrol es más del 75%. Si tuvieras que escoger entre estos dos productos, yo también miraría la persistencia del producto. Este producto, el Ivermectin, tiene una resistencia de 1 a 2 semanas, mientras que el Bifenthrin tiene un efecto residual larguísimo, de 8 a 12 semanas. Entonces, si es posible, al pensar en el biocontrol, escojan un producto con el menor efecto residual, especialmente si es tan tóxico para el agente de biocontrol. Cuando veas 3 y 4, por lo general significa que no es compatible, pero todavía se podría utilizar en combinación con el biocontrol si el efecto residual es corto, porque puedes reintroducir el agente o puedes utilizar el químico para hacer pulverizaciones localizadas o limpiezas al final del programa y ya vas a vender el producto. El agente de biocontrol ya habrán hecho su trabajo. A veces hay unos resultados multicolor. Este es el imidacloprid. Y el efecto depende del método de aplicación. Si lo aplicas con empape para lograr el efecto sistémico, es muy, muy compatible. Como vemos, hay muchos unos. Aunque bueno, para el Orius también vemos que le saca agua al tejido y tiene un efecto muy negativo sobre el Orius. También el residual acá arriba es muy bueno. Sin embargo, si lo pulverizas, es bastante tóxico para la gente de biocontrol. Entonces, aquí vemos que el efecto depende del método de aplicación. Eso también es algo muy importante que tener en mente al consultar estas tablas. Y también vemos que el efecto depende del agente de biocontrol. Entonces, no asuman que es seguro para un agente, que es seguro para otro. Bueno, ya he hablado mucho acerca de los agentes de biocontrol y los pesticidas, y todo esto entra a esta categoría de la estrategia. Es qué hacer cuando tienes la peste, pero hay otras cosas que pueden hacer. Por ejemplo, la resistencia inducida genéticamente, los fertilizadores, la irrigación, tener un material libre de plagas para comenzar, trampas masivas, etc. Ahora vamos a entrar un poco en estas estrategias para ver cómo todas encajan. En mi infográfica tenía también las trampas masivas con tarjetas o cinta pegajosa, y esa la he visto mucho en fotos de invernaderos en Colombia. Esta es una investigación de una colega mía del Ministerio de Agricultura de Ontario, un ministerio provincial, la doctora Sara Jandricic. Ella probó muchos tipos distintos de tarjetas y cintas pegajosas, y su conclusión en general es que la mayoría de trampas pegajosas amarillas son mejores que las azules. No todas, pero en general parecía que funcionaban mucho mejor. Las azules son más especiales y específicas para el TRIPS, pero en general encontramos que las amarillas también funcionan incluso un poco mejor, y en algunos casos mucho mejor que las azules, y las trampas no son peligrosas para los agentes de biocontrol, y que también con las amarillas vas a atrapar otras plagas. También donde las ubicas es importante, las quieres poner justo encima de la planta, especialmente en los invernaderos que están ventilados por los lados. Ahí es donde los quieres poner cerca del
del área de ventilación, porque por ahí es donde entra el TRIPS, como vimos. Si puedes combinar las trampas con feromonas, que son señuelos, hay ciertos químicos muy efectivos para atraer al TRIPS. En algunos casos vemos buenos resultados, pero se necesita más investigación. Yo he hecho experimentos en donde no he visto una diferencia significativa. Entonces yo creo que todavía hay camino por recorrer, pero si quieren más información sobre las trampas pegajosas, les puedo mandar varias fuentes. Solo mándenme un correo o podemos hablar de esto más adelante. Another of these important basics to make a system more resilient to TRIPS para hacer que todo el sistema sea resistente al TRIPS es reproducir plantas con resistencia inherente. Este experimento mostró distintos variedades y cuánto daño sufren por el TRIPS. Vemos que aquí hay unas variedades que no las daña el TRIPS. Y no solo estas mostraron resistencia al TRIPS, sino otros tipos de plagas. Entonces, si escogen plantas que genéticamente ya son resistentes, pues eso sería una parte, ya un fundamento muy fuerte de tu programa de gestión de plagas. Si no tienes esa opción, claro, tienes que tenerle los ojos bien puestos a los números de TRIPS. Actualmente estoy liderando una investigación sobre el uso de fertilizante. La tesis es que las plantas tienden a guardar mucho fertilizante como un seguro contra la planta tiene mucha capacidad de guardar el nitrógeno en forma de aminoácidos y a los TRIPS les fascina comer aminoácidos y proteínas. Es como una malteada muy saludable para el TRIPS. Entonces nuestra pregunta es, si cultivamos plantas con menos fertilizante, ¿va a haber menos TRIPS o no? En esta gráfica vemos que con el tiempo, las plantas en rojo con muy poco fertilizante tuvieron menos TRIPS que las plantas con mayores niveles de fertilizante. Pasamos de 25 partes por millón a 300 partes por millón. Sin embargo, sí tuvo un efecto grande sobre el crecimiento de la planta. Vemos aquí que el umbral es 100 partes por millón, en donde el crecimiento de la planta es decente. Pero esto es una investigación en curso. Hemos repetido la prueba varias veces con distintos resultados, entonces todavía no les puedo dar recomendaciones en cuanto a cuánto fertilizante usar o no. También hay bioestimulantes que le ayuda a la planta a lidiar con el estrés que producen los nutrientes, pero como les dije, esta investigación es incipiente. Si tuviera que llegar a una conclusión, definitivamente les diría que implementar un programa de biocontrol no es fácil, incluso en los países donde los agentes de biocontrol son fáciles de conseguir. Establecer un control sostenible, seguro y resiliente toma muchos años y toma mucha fe, paciencia y perseverancia. Y les prometo que las cosas van a salir mal varias veces antes de que finalmente cojan su buen curso. Uno de los mayores riesgos a los programas de biocontrol son los pesticidas. Por eso yo hablé extensivamente sobre la compatibilidad del pesticida. Si utilizas el pesticida que no es, puedes acabar completamente con tu programa de biocontrol. Sin embargo, cuando logras instalar un programa de biocontrol, logras ventajas como
la sostenibilidad, un entorno más seguro para tus trabajadores y un sistema resiliente que puede manejar las plagas resistentes y resilientes también. Con eso, les agradezco a quienes sigan con nosotros. Aquí está mi dirección de correo. Entonces, si no tienen la oportunidad de hacerme la pregunta, me pueden mandar un correo electrónico. Con eso dejo de compartir la pantalla y le paso la palabra a nuestro moderador. Bueno, Rose y JC, muchas gracias por esta información tan interesante. Sabemos que el reto es controlar estas plagas en nuestros cultivos y dejar de exportarlos a otros países en nuestras flores. Hemos visto ya el riesgo que es la resistencia a la insecticida, algo que ya estamos viendo en Colombia, los retos de controlar el TRIPS y también vimos el potencial enorme que tiene el control biológico, no solo para la industria de floricultura, sino también para toda la industria de la agricultura en Colombia. Voy a pasarles un pequeño video y luego volvemos para la sesión de preguntas y respuestas. Okay, welcome back. Bueno, bienvenidos de vuelta. Ya tenemos preguntas de la audiencia. Esta puede ser para JC. ¿Cuál es la diferencia entre modo de acción y mecanismo de acción? Bueno, la pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre modo de acción y mecanismo de acción? Bueno, básicamente son lo mismo. Es la manera en que matan al insecto. Algunos de estos puede que sea insecticidas o bioquímicos o biocontrol. Sí, la respuesta es que básicamente es lo mismo, simplemente son términos distintos para lo mismo. ¿Qué sabes de los insecticidas con efectos tensováricos? No estoy familiarizado con el término. Voy a ver si encuentro la definición. Esta es para Rose. ¿Qué sabemos de la compatibilidad entre los hongos entomopatógenos y los ácaros depredadores? Muy buena pregunta. El hecho de que es un biopesticida no significa que no va a matar a ningún agente de biocontrol. Definitivamente
va a tener algún efecto sobre ciertos agentes de biocontrol, va a afectar ciertos tipos de agentes de biocontrol más que a otros, pero depende de cómo los aplicas, dónde los aplicas y si entran en contacto con los agentes de biocontrol y también a qué hora lo aplicas, porque puedes aplicar el biopesticida y luego soltar los agentes de biocontrol y si el efecto residual no es tan largo. Entonces, de esa manera son más compatibles. Pero sí, es una muy buena pregunta. Good, interesting. Let me just check in my other screen. This is for Rose. Which cultivar did Esta es para Rose. did her study? ¿En qué cultivo hizo Sandra Hendrick su estudio? Ella hizo estudios en distintos invernaderos, todos eran en crisantemos en matera. Por lo general, sí, no se hizo en uno solo. Eso es todo lo que puedo decir. Esta voy a traducirla tal como me llegó. Mi tesis de posgrado tiene que ver con trampas masivas en la sabana de Bogotá. ¿Cuándo utilizar trampas pegajosas o rollos pegajosos? No importa, creo yo. Hay que verlo desde la perspectiva de costo. A veces los rollos son menos costosos que tener muchas tarjetas. Depende de cómo los quieres colgar, si es más fácil utilizar el rollo o colgar las tarjetas de cuerdas a la infraestructura. No hay ninguna ventaja o desventaja real a ninguno de los dos. A mí siempre se me pega el cabello en las trampas. No me gustan mucho, pero de verdad son muy útiles para el TRIPS. Si me dejan añadir algo, pues yo les diría algo sobre los rollos, y es que, pues para mí, cuando yo los utilizo, siempre también quedo pegado a ellos y no es una buena sensación pegarse a los rollos. Entonces, en términos de aplicación, pueden haber ciertos cambios en su aplicación para que, digamos, tus trabajadores no terminen en contacto con ellos. Y lo otro es que a veces lo vas a querer poder mover para que crezca con la planta, porque siempre es mejor tener la trampa justo encima de la... Sí, puro encima. JC, do you have already the answer for transovaric? Yeah, transovaric, or what we typically say transovario. Transovárico. O sea, que el material se transfiere de la madre a los huevos. Eso no sucede en todos los insectos, porque algunos insectos, el químico acaba con la hembra. Y también el compuesto del insecticida son moléculas bastante grandes, entonces es muy difícil que pasen a las membranas y entren a los huevos y terminen matando los huevos. Entonces muchas veces lo que hacemos para el control de los huevos es pulverizar insecticida por contacto y ahí sí matamos los huevos. Algunos químicos lo pueden hacer, pero no todos lo hacen. Este de pronto va para los dos. ¿Cómo correlacionamos los datos entre las trampas para los TRIPS o los TRIPS acabados por técnicas de biocontrol, si se están utilizando las dos? O sea, ¿cómo comparamos si uno atrapa más que el otro? Sí. Yo diría que son complementarios, entonces haz ambos. No es pregunta de si uno o el otro, vas a querer hacer los dos porque cualquier TRIPS que saques es un menos
TRIPS que te va a causar problemas. Y también está la pregunta de qué tipo de trampa pegajosa quieres utilizar para reducir el efecto de agentes de biocontrol. Por eso algunas personas utilizan trampas azules, porque no atrapan tantos agentes de biocontrol opuesto a los amarillos. Claro, pero nosotros hemos visto que la proporción de agentes de biocontrol para un biocontrol inundativo, o sea, cuando inundas el cultivo con un agente de biocontrol, pues los que caen en las trampas, pues es una porción muy pequeña. Esto también me hace pensar de algo, y es que si utilizas trampas pegajosas para monitoreo, no siempre correlaciono con el número de trips en el cultivo. El número de trips en la trampa no siempre predice el número de trips en el cultivo. Entonces también tienes que monitorear tu cultivo. Pero bueno, esa no era la pregunta. Lo que sabemos es que tenemos que tener un programa de gestión de plagas integrado. Entonces, todo ayuda, ¿cierto? Bueno, esta es una pregunta que siempre vemos en este tipo de discusiones, y es ¿de qué color deberían ser las trampas? La doctora Sara dice que amarillas. Nosotros también estamos ahora investigando con trampas blancas. Hagan ensayos. Ustedes mismos, pónganlas unas al lado de las otras a ver cuál atrapan más trips en su invernadero. Puede ser distinto de un lugar a otro. Definitivamente, no todas las tarjetas amarillas son creadas iguales, vienen de distintos proveedores y tienen distinta eficacia como trampas. Entonces, aunque sean del mismo color, entre paréntesis, amarillo, no significa que tiene la misma eficacia. Pero la manera más fácil de saber es comprar distintas trampas de distintos colores de distintos proveedores y ver cuál atrapa la mayor cantidad de trips. A mí me gustan las amarillas porque en nuestros invernaderos no estamos lidiando solo con trips, sino con moscas blancas o otros tipos de plagas. Entonces, las amarillas son más flexibles para distintas plagas. ¿Cuál es el siguiente paso en la investigación del American Flower Endowment o de la Universidad Clemson o de Vineland? ¿Qué es lo próximo? JC ya mostró los distintos programas que actualmente están en curso. Estoy muy emocionada por ver los resultados de los ensayos con luz ultravioleta. También estoy emocionada de ver los resultados de un proyecto que está tratando de cuantificar con cámaras multiespectro el daño a la población de trips, si disminuye la alimentación del trips. Si esto ayuda con el monitoreo, con el scouting, pues sería muy bueno. Sí, si le pones esa cámara a un pequeño dron y si además estamos hablando de una mano de obra costosa, pues es aún más prometedor. Yo tengo un estudiante que está mirando otra especie de trips porque siempre asumimos que hay una sola variedad de trips que es la maléfica, pero en nuestros invernaderos también hemos visto mucho trips de la cebolla. Y entonces me pregunto si ese de pronto es el caso también en Colombia, en Sudamérica, y hay distintas variedades de trips. Entonces, ¿cómo controlar todas las especies de trips con biocontrol? Es una pregunta grande que estamos ahora tratando de responder. Sí, la comunicación que yo tengo con Cheryl O'Donnell, que fue quien identificó el trips, ella
ve todos los tipos de trips que se interceptan en los puertos de Estados Unidos y lo que ella me dice es que de Colombia vienen dos especies de trips. Una es la trips occidental de la flor y la otra es el trips de la flor de Panamá. Esas son las dos especies que ella por lo general ve llegando de Colombia. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el trips occidental, pues ¿qué pasa con las otras especies? Tienen distinta biología y distinta susceptibilidad. ¿Cuál es la función ecológica del trips? ¿Por qué existe? El trips son criaturas fascinantes, son de hecho depredadores de ciertos ácaros muy buenos, pero los trips son una peste para nosotros porque no nos gustan las flores dañadas. Si no nos importaran las manchas en nuestras flores, entonces el trips sería de hecho una especie muy neutral. Esa es mi opinión. Pero claro, nosotros vivimos de vender flores, entonces para nosotros el trips es, pues, por favor, eliminémoslo. Sí, yo diría lo mismo. Pero tenemos que tener en cuenta también la transmisión de virus, sí. De pronto la última pregunta. En sus investigaciones han utilizado luz LED para las plantas anfitriones o para las trampas. Sí, plantas, luces LED. Personalmente yo no. He visto cierta investigación de unos colegas, una investigación muy prometedora, muy emocionante. No estoy segura si el trips va a actuar de manera distinta bajo distintos tipos de luz. De pronto va a influenciar más a la planta para que cree más químicos defensivos para volverse más resistentes, más duros para que el trips no se los pueda comer, pero todo esto es especulación. Yo creo que esa investigación es muy, muy interesante, pero todavía no sabemos. Yo tendría que volver a leer porque hay distintas investigaciones sobre distintos tipos de luz y la longitud de onda que es eficiente la podríamos crear con luces LED. Yo estuve en comunicación con una empresa para saber si ellos de pronto desarrollan la luz y podemos tener un filtro alrededor de la luz y el filtro tiene insecticida, entonces cuando el trips es atraído por la luz, entra en contacto con el filtro que tiene la insecticida y ahí es que se muere. Eso sería un método de atraer y matar, pero esto es como un sueño que tengo en la cabeza. Tengo que volver a revisitar ese proyecto. Bueno, pues esas son todas las preguntas que teníamos para ustedes hoy. Yo creo que hemos aprendido que tenemos que tener una buena estrategia IPM, un programa de gestión de plagas, y que Colombia tiene que moverse hacia el control biológico. Nosotros en Ceniflores y Azocolflores estamos trabajando muy fuertemente para que se permita la importación de agentes de biocontrol, porque la producción está disponible en Colombia, pero no está tan disponible como la demanda. La oferta no es suficiente para nuestra demanda. Bueno, JC Rose, las puertas de Colombia siempre estarán abiertas para ustedes. En Ceniflores lo mismo y ojalá que siga su investigación porque de verdad que la necesitamos y creemos que la industria de la floricultura puede seguir creciendo en Colombia, pero sí enfrentamos todos los retos que tenemos. Sí, gracias Andrés por tenernos en Ciflor.
Bueno, muchas gracias también a los participantes y nos vemos el próximo martes para la próxima conferencia.